nuestros corazones, con nuestras cargas, depositarlas ante el Señor, ¿verdad? En esta mañana, porque hay promesas en su palabra de que Él va a estar con nosotros, que va a sanarnos, que va a sanar nuestra tierra. Dice en 2 Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Qué promesa más hermosa la que el Señor nos da en esta mañana. Vamos a alabarle, hermano y hermana. Disponga su corazón, disponga su voz al Señor para alabarle, y verá que no va a salir de acá como vino, va a salir fortalecido, va a salir lleno, porque esa es el propósito del Señor, ¿verdad? Así que alabémosle, hermano, con este canto precioso de uno de sus compatriotas. Este canto es hermoso, así que cantémosle, hermano. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. En su presencia hay plenitud, en la belleza de Jesús está el gozo de mi salvación. En mi alabanza y gratitud has puesto en mi alma rectitud. Hoy tu palabra es mi gozo, Señor. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. En su presencia hay plenitud, en la belleza de Jesús está el gozo de mi salvación. En mi alabanza y gratitud has puesto en mi alma rectitud. Hoy tu palabra es mi gozo, Señor. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. En su presencia hay plenitud, en la belleza de Jesús está el gozo de mi salvación. En mi alabanza y gratitud has puesto en mi alma rectitud. Hoy tu palabra es mi gozo, Señor. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. Démosle un aplauso al Señor, Él es bueno. Amén, gloria a Dios. Amén, Él ha sido bueno. Estamos bien todos, ¿verdad? El Señor nos ha traído aquí, estamos con salud, estamos, comimos hoy, descansamos, y el Señor siempre permanece fiel, ¿verdad? Cada mañana al despertar, medite y por la noche al descansar,
agradecemos todas las bondades del Señor, porque Él, aunque nosotros nos apartamos un poquito, Él permanece fiel y Él es bueno con nosotros. Amén. Y hoy lo vamos también a cantarlo y decirlo con nuestros corazones. Amén. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Y aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Alabe al Señor, hermano. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Y aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Y aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Sí, Señor, te agradecemos, Eres Padre. bueno, Señor. Tú eres Gracias. bueno y maravilloso, Señor. Tu fidelidad, Señor, es para siempre en nuestras vidas. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
dígaselo otra vez. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, eres grande, Señor, entre nosotros. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Sí, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, Dígaselo, hermano, al Señor. ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, que podamos reflejar en todo tiempo tu presencia, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Estamos gozosos, ¿verdad? El Señor es bueno. Nuestra hermana Chuita pasa a compartir unos anuncios especiales, así que tomemos nota, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Me da gusto mirarlos a cada uno de ustedes. Gracias al Señor que les permitió venir hoy a acompañar, a alabarlo y a glorificar su nombre, ¿ok? Miren, les quiero comunicar hoy uno de los anuncios del día de hoy es que el 3 de octubre, domingo 3 de octubre,
tendremos nuestra primera reunión después de la pandemia. Ya era tiempo que tuviéramos una reunión entre hermanos, como dice la palabra. Qué lindo y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo anhelaba ese día y pues es bendición anunciarles que el 3 de octubre tendremos esa reunión. No la vamos a tener aquí adentro, la vamos a tener allá afuera. Y la razón de la que estoy aquí es porque allá atrás tenemos una lista para el que guste ayudarnos con la bendición va a ser de traje, de cooperacha, ¿verdad? De smoking. Los hombres que no tengan idea o que no saben cocinar, pongan su nombre y su número de teléfono, y si no tienen idea con qué a colaborar, yo les diré lo que haga falta. A las mujeres, que se hagan el mejor platillo que sepan, que se lo saquen de abajo de la manga para gozarnos, y vendremos ese día con un hambre para saborear esos alimentos, ¿verdad? Será de gran bendición para todos. Yo sé que nos vamos a pasar muy a gusto. Pues pongan su nombre y el platillo que van a traer y su número de teléfono. Todos me ponen su número de teléfono y la comida que vayan a traer, y los que no, pues yo les digo que traigan, ¿ok? Allá atrás, en la mesa negra que está atrás, está la lista. Ahí pongan su poderosa, ¿ok? Ok. También los que están en línea, no se les olvide también, si gustan venir, háganse su tiempito. Manejaremos todas las medidas de seguridad como lo hemos hecho ahora, por eso lo vamos a hacer afuera, y va a ser todo bajo un orden. Va a haber solamente 2 personas colaborando en los que van a servir, para no estar tocando lo que es la cuchara y que la olla y todo eso. No, va a haber mucha higiene. Para que no tengan miedo, aquí estamos, miren, ya llevamos un buen tiempo y bendito sea nuestro Señor. Nadie se ha enfermado, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos el 3 de octubre, ¿ok? Buenas tardes, mis hermanos queridos en Cristo. Miro como que está muy apagada toda el entusiasmo, y quiero decirles que ¿quién vive? Ustedes saben quién vive. Cristo vive, ¿verdad? Y a su nombre le damos gloria, y a su pueblo es la victoria. Yo no estoy aquí para predicarles, ni mucho menos, simplemente voy a dar unos anuncios, pero he mirado que Dios es bueno con nosotros, y voy a empezar con un salmo bien precioso que me encanta a mí. El Salmo número 1 dice que bienaventurado es el hombre que no anda en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mas se deleita en la ley de Jehová. Dice el Señor que Él promete que seremos unos árboles plantados a la orilla de un río, y su hoja no se seca, dará fruto en su tiempo. Dicho eso, hermanos, les invito cordialmente que motivarlos, ¿verdad? Para que pues hagamos lo que al Señor le agrada, que lo que Él nos manda hacer, para que se haga real en nuestra vida. Los mandamientos que Él puso son la base de todo. En el nuevo pacto son 2 mandamientos que nos da, pero en eso se resume toda la ley. Esos 2 mandamientos vienen a ser más que los 10 que nos dejó, porque van más profundo de lo que era en lo natural, se mete en lo espiritual. Y dicho eso, yo vengo aquí para motivarlos el día 3 de octubre. Tú que me miras en las redes sociales, estás cordialmente invitado para que vengas y te deleites con el platillo espiritual que el Señor nos da aquí, pero también va a haber un convivio para que el motivo, la causa y la razón es que queremos mirar la mano del Dios Todopoderoso, que mire que somos gente que realmente buscamos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta eso? Conviviendo con los hermanos de cualquier denominación que seas. Aquí estamos para servirte,
a Dios primero y después a ti. Y también anuncio que los lunes, cada lunes en esta congregación se lleva a cabo, hay unos guerreros de oración que nos juntamos clamándole a Dios por el pueblo de Dios, por todas las necesidades que tiene la humanidad ahorita en este tiempo, y pidiéndole que mande ángeles, que mande siervos del Señor, que le den una palabra de esperanza a todas aquellas personas que se están pasando por tiempos difíciles, más ahorita en este tiempo que está pasando mucha cosa mal en el mundo. Eso es los lunes, grupo de oración de 6:30 a 8 en el cuarto 205. El miércoles tenemos estudio bíblico ahí en el Great Room, que es en el edificio principal. Está llevando a cabo el estudio acerca del Apocalipsis, un tema que muchos no lo hemos escuchado, muchos lo hemos escuchado, pero no es de temor. Ese es un tema del Apocalipsis, la revelación que Dios hizo de Él mismo por medio del apóstol Juan para darnos un wake up call, como dicen los americanos, un despertar para que nos llama a ser santos como Él es santo. Eso es los miércoles. Y los viernes, primer viernes del mes y el tercer viernes del mes, se le hace una cordial invitación a todas las damas que se reúnen aquí en la iglesia para tener un convivio, una cosa hermosa. Hay muchas veces que uno no puede manifestar sus cosas que trae dentro, y pues ahí se reúnen las mujeres y ellas ahí basadas en la palabra de Dios, hasta creo tienen una base que es un libro basado en la Biblia para dar consejos. Y los jueves, cada 2 jueves del mes, nos reunimos los varones en el Starbucks allí a tomar café y a intercambiar conversaciones, todo puro que edifica, cosas de Dios. Y es todo, mis hermanos, lo que les digo. La última motivación que les doy es que si quieres ser feliz ante Dios y ante los hombres, pégate a la palabra del Señor y cree la palabra y créele lo que Él dice, porque Él es Dios mismo hablando. Dios me los bendiga. Y dicho esto, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Bendito Dios Padre Todopoderoso, esta tarde, amado Dios, vengo aquí ante tu presencia pidiéndote que bendigas estas ofrendas y estos diezmos que se van a depositar para gloria y honra de tu nombre. Sabemos que tú no necesitas, porque el Salmo 24 dice que tú eres dueño de todo lo que hay en la tierra en su plenitud, mas sin embargo los ministerios necesitamos la ofrenda. Más bien se entrega a ti, Padre Santo, como una obediencia, porque tú lo enseñaste por medio del apóstol Pablo, que lo que proponga en el corazón tu pueblo deposite. Bendícelos, Padre bendito, bendice esas manos que van a depositar y el trabajo de cada uno de nosotros también, bendícelo para que podamos ser de bendición. Y al que no puede ofrendar, bendícelo también para que un día pueda. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Gracias, mi hermano Armando. Mi hermana Chuyita, gracias. Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Y es un hermoso domingo, ¿no? El día del Señor, venir a gozarnos, a darle la gloria y la honra al Todopoderoso y a bendecirle, ¿no? Ya que adoramos con los labios,
una ofrenda de sacrificio vivo para el Señor. Ahora vamos a darle con la palabra una ofrenda de sacrificio espiritual viva para el Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 14. Los invito a que abran Romanos. Yo iba a decir Ramiro, no sé por qué. Vamos a orar por Ramiro entonces también, ¿no? A lo mejor hay un Ramiro que tiene dificultades ahorita, ¿no? Amén. Ouch. Dios es bueno, amén. Romanos capítulo 14, y hemos estado yendo a través de Romanos 14, en lo que se trata es de fieles desacuerdos, y estamos viendo lo que nos dice el apóstol Pablo, que va a ser algo importante, ¿no? Para nuestras vidas, cómo actuar, porque yo sé que hay muchos desacuerdos en la iglesia, hay muchas maneras de pensar en cada iglesia, y venimos juntos y tenemos dificultades, y creo que el Señor Jesús nos dio algo muy importante en Mateo capítulo 18, que vamos a mirar en unos minutos, que nos deja saber el que es algo que es profundamente preocupante para la iglesia cuando hay división, cuando hay desacuerdos. Y el apóstol Pablo nos deja saber en el libro de Romanos claramente algo bien importante, que debemos de recibir al débil, y es lo que hemos estado viendo a través de la palabra de Dios, y vamos a mirar varios principios en eso que nos va a ayudar para hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos para Romanos capítulo 14 del versículo 1 hasta el 12 y vamos a comenzar, amén. Dice así la palabra de Dios: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque él da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vivirá para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todo compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y pidamos dirección al Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad. Hoy venimos, Señor, porque sabemos que hay muchas diferencias en la iglesia, muchas maneras de pensar, muchas maneras de hacer las cosas, rituales, enseñanzas, cosas que vienen a nuestra mente. Padre, pedimos que hoy en este tiempo que estemos juntos, Señor, nos des claridad en todas estas áreas, Señor, y que podamos recibir a los débiles con amor, con paciencia, sin tener contiendas, sino que al contrario, hacer tu voluntad, Señor. Y eso es lo que tú hiciste, Señor, y nos lo declara en tu palabra claramente. Como tú amaste, como tú cuidaste, como tú diste tu vida por todos. Así nos lo declara el libro de Romanos. Moriste y resucitaste para ser Señor de todos nosotros, Señor. Sea que unos comamos y otros no comamos, tú sigues siendo nuestro Señor.
Hoy pedimos en ese tiempo que nos ayudes a comprender lo que quieres hablar a nuestros corazones. Que no sea mi opinión, sino que sea tu palabra que nos guíe. A mí ayúdame a ser fiel con tu palabra, que ni le quite ni le ponga. Y al oyente, Señor, al que nos está oyendo aquí en la iglesia, al que está oyéndonos por medio de las redes sociales, que pueda escuchar, dale gracia y favor, que pueda escuchar este mensaje y que lo pueda poner en práctica y guarde en su corazón, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Amén. Vamos para el libro de Mateo, capítulo 18, y es algo importante que quiero mirar, porque creo que hay muchas diferencias. En Romanos nos deja saber una cosa, pero para refortalecer, para mirar que lo que dijo Pablo es verdadero y es del Espíritu Santo, podemos mirar en Mateo, capítulo 18, algo bien importante que hace el Señor. Y creo que, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque para el Señor era importante, debe ser importante para nosotros también. Amén. Creo que es importante. Por eso estamos hablando de esto. Dice esto en el versículo 6 de Mateo 18. Aquí está el Señor hablando y dice esto: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiesen en la profundo del mar. Miran qué tan impactante es lo que dice Jesús. Para Jesús, al hacer de visión, para Jesús, para hacer tropezar a otra persona era tan importante como para Pablo. Y aquí estamos viendo que Pablo en Romanos nos deja saber que no debemos de hacer tropezar a las personas. Los fuertes deben de ayudar a los débiles. Los fuertes deben de abrazar y recibir a los débiles. Y dijimos la semana pasada que los fuertes son aquellos que saben las libertades que están en Cristo Jesús y que pueden hacer muchas cosas. Pero como hombres fuertes que han salido de toda esa esclavitud y que son libres, debemos de hacer a un lado nuestra libertad para aquellos que son legalistas, para aquellos que están constantemente pensando que si hacen esto van a pecar o van a desagradar al Señor. Debemos de ser débiles y tener compasión para con ellos. Ahora aquí Jesús dice claramente que si hace caer a uno de sus pequeños, es mejor que se ate una piedra. Y no está hablando de los niños, está hablando de sus discípulos, está hablando de todos aquellos que son sus hijos. ¿Saben ustedes que somos sus hijos, no? La palabra de Dios en Juan nos dice claramente que somos nacidos no por sangre ni por carne, sino por voluntad de Dios cuando venimos a creer en Cristo Jesús, que Él es el Señor. Entonces aquí miramos en el capítulo 18 de Mateo que el Señor Jesús declara y dice que la división o hacer tropezar a alguien es algo tan importante para Él y debe ser importante para nosotros. Y sigue diciendo Él en el versículo 7, el Señor Jesús: ay del mundo por los que tropiezan, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Qué impactante esa palabra que está diciendo Jesús ahí. Está diciendo que para el mundo va a haber tropiezos. Y sí tiene que haber tropiezos. En el mundo va a haber tropiezos. Las personas del mundo van a hacer tropezar a otras personas del mundo. Pero ay de aquel que siendo cristiano haga tropezar a otro cristiano. Lo que está diciendo, eso es lo grave. Lo grave es que cuando nosotros siendo cristianos hacemos tropezar a otras personas. No levantamos al débil, sino que al contrario lo hacemos caer. Y aquí el Señor Jesús claramente dice que debemos de tener cuidado. Que como cristianos no debe haber esos tropezos entre nosotros. Hay diferencias, pero deben de ser, como los fuertes, ayudar a los demás. Y lo vamos a estar viendo en el libro de Romanos. Luego sigue diciendo el Señor Jesús: por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te
es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego. El Señor Jesús está diciendo, si algo te hace tropezar o si tú haces a alguien tropezar, quítalo. No lo hagas que haga tropezar a tu hermano. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús, que es tan impactante en el versículo que sigue, mirar que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Miramos aquí Jesucristo que vuelve a decir algo bien importante y dice él que la presencia de Dios siempre están viendo a aquellos que son sus hijos. Y así es como comenzamos la semana pasada y antepasada hablando de ese tema que es tan importante. Para Jesús era algo tan importante que no hiciéramos caer a nuestros hermanos. En el mundo va a haber tropiezos. Las personas te van a hacer tropezar, pero hay de que entre los hermanos empiecen a tropezar. Y me recuerda un pasaje en el Viejo Testamento, en Deuteronomios capítulo 13, donde el Señor Jehová le dice a los israelitas, claramente les dice, si viene alguien profetizando y la profecía que te da viene a pasar y es cierta, y luego te dice, vayamos y pecamos, no le hagas caso. Eso es lo que dice en Deuteronomios capítulo 13. Porque te estoy tentando. Y hay muchos que toman esas decisiones de tentar a las personas. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo dice claramente que todos vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a dar cuenta de nuestros actos. Si yo hago algo para que mi hermano se ofenda, voy a dar cuentas en eso al Señor. Y eso es importante. Amén. Y si no dice amén, diga ouch. La palabra de Dios y el tema de hoy se llama Fieles Desacuerdos, parte 1C, porque no nos hemos movido de ahí. Y estamos viendo Romanos capítulo 14. Miramos entonces que el Señor Jesús nos declara y nos deja saber que es importante que nosotros no hagamos tropezar a nadie, porque va a haber condenación para esa persona y es algo fuerte. Y créanme, cuando comenzamos esta serie hablamos que tan peligroso es hacer pecar al hermano y del pecado en la iglesia y que hay corrección. Pero también estamos hablando de que en esta carta de Romanos capítulo 14, del 14 al 15, Pablo se dirige a los temas que no son del pecado, sino son rituales, son cosas que son exteriores que hacían los judíos y que hacían los gentiles, que había división entre ellos. No era de pecado, pero era de opiniones y de diferencias. Pero cuando empieza a haber opiniones, cuando empieza a haber diferencias y empieza a haber esos choques, entonces lo que empieza a pasar es que empieza a hacer tropezar al hermano y empiezan a caer y empiezan a pecar en contra de Dios. Por eso es muy importante que cuando nosotros estemos aquí sirviéndole al Señor y si alguien te dice que hagas algo que está en contra de tu mente, de tu corazón, no lo hagas. Yo siempre he dicho algo, siempre le he dicho a los hermanos, hermano, no, que me dijeron que estaba bien que hiciera esto, que al cabo estamos libres en Cristo Jesús. ¿Tú qué piensas? No lo que piensa el hermano, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes en tu corazón? Entonces, cuando tú violas tu conciencia, y lo dijimos la semana pasada, la conciencia es solamente el volante y la mente es el motor, lo que te guía, lo que te lleva. Entonces, cuando tú violas tu conciencia, empiezas a perder la sensibilidad del Espíritu Santo. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Creo que a todos nosotros nos ha pasado en un tiempo que cuando estamos caminando en el Señor, llegan momentos débiles y que empiezas a perder la sensibilidad del Señor porque no estás tanto en la palabra, porque no estás orando o porque te dejas influenciar por otras personas. Y entonces empiezas a violar tu conciencia y ya no es lo mismo. Pero aquí el apóstol Pablo nos da varios principios para que no pequemos en contra de Dios y para que no hagamos caer al Señor. Y el primer punto que miramos la semana pasada fue
el recibir a los demás con entendimiento, recibir a los demás con entendimiento. Y miramos que en Gálatas nos deja saber un ejemplo muy grande cuando los Gálatas estaban guiándose por medio de las leyes. Es una gran diferencia entre Romanos y Gálatas. En Gálatas decían los Gálatas, tienes que hacer todas las leyes y regularidades, guardar los días para que tú puedas ser salvo también. Tienes que agregarlos a los días, tienes que agregarlos a lo que está haciendo a Jesucristo Jesús. Entonces Pablo viene fuerte con los Gálatas y dice, si alguien trae un evangelio que no es el que les hemos dado, sea anatema. Maldice a la persona que traiga o que agregue algo al evangelio. Ahora, los romanos es muy diferente porque no están agregando nada a lo que es la salvación, sino son preferencias y divisiones en lo que es en la mente. Sabían que eran salvos por medio de Cristo Jesús, por la gracia salvadora de Cristo Jesús, por su sangre, por medio de la cruz. Sabían que Él era el único que los había salvado por lo que había hecho, por esa obra redentora. Y que las obras o las cosas exteriores no los salvaba, pero era algo que traían desde su juventud. Y hablamos un poco de eso la semana pasada. Miramos que los judaístas, los que eran judíos, muchos de ellos estaban tan impregnados en el Viejo Testamento que no podían dejar sus rituales, lo que era externo nada más. Esos eran los débiles. Y miramos que Josefas, el historiador, que en el tiempo que se escribió la carta de los romanos, miramos claramente que había muchos judíos en aquel tiempo que no comían frutas por no pecar en contra de Dios, se sentían mal. Comían puras frutas, perdón, y no comían carnes, porque pensaban que era impuro toda la carne que había. Y eso es importante. Dicho eso, miramos claramente que en Gálatas nos da ese ejemplo. Vayamos para Gálatas, por favor. Vayamos para Gálatas. Vamos a estar brincando de arriba para abajo porque es muy importante. Y vamos a tomar nuestro tiempo. Al hermano Armando estábamos platicando, le dije, no hemos avanzado mucho. Mi hermano le dice, ¿cuál es la prisa? Y es cierto, ¿cuál es la prisa? Debemos de aprender, debemos de ser enseñados, debemos de ser guiados por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, entender lo que está aconteciendo. Y vayamos al capítulo, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 11 al 21, que ya lo leímos, pero vamos a refrescar un poco nuestra memoria para saber lo que está aconteciendo por medio de Pedro, que miramos que en verdad Pedro está haciendo algo que era incorrecto. Era incorrecto. ¿Y saben qué? Pablo viene y corrige a Pedro. Ahora déjenme decirle una cosa. Pedro, ¿saben quién es Pedro, no? Pedro era el que estaba con el Señor Jesús. Pedro era el que caminó con el Señor Jesús. Pedro era el que miró cómo el Señor cambió las cosas. Sanó a los enfermos. Cómo resucitó a muertos. Cómo quebrantaba la ley. El Señor dice que quebrantaba para los fariseos, ¿no? ¿Se acuerdan que sanaban el día de reposo? Entonces miramos que Pedro miraba toda esta clase de cosas. Y Pedro sabía que el Señor dijo algo, no es impuro lo que entra en la, ¿qué? A la boca, sino que sale del corazón de la boca. Entonces miramos que Pedro podía entender un poco de que todo lo que limpia al Señor no es impuro. Y miren aquí la historia que dice esto y vamos a leerla otra vez. Ya la leímos la semana pasada, pero vamos a leerla otra vez. Y dice así, Pedro, el apóstol Pablo, está hablándole a los Gálatas y le está dejando saber lo que hizo con Pedro. Pedro, el gran hombre de Dios, aquel que negó 3 veces al Señor, pero también lo redimió el Señor, aquel que caminó en las aguas, aquel que miró y fue librado de la cárcel por medio del ángel. ¿Se acuerdan? Que fue tomado y fue sacado de la cárcel. Aquel hombre que dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor Jesús. Tuvo dificultades. Gracias, mi hermano Manuel. Dice esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Escucharon? De condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, y cuando está hablando de parte de Jacobo, era el medio hermano de Jesús, que era el encargado de la iglesia de Jerusalén. Eran personas que estaban en la religión, muchos de ellos, y lo podemos mirar en el libro de Hechos. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, comía con los gentiles, pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, esos de los judíos. Cuando llegaban los religiosos, cuando llegaban los que eran del Jerusalén, los que mandaba Jacobo, los que estaba, porque Jacobo era el líder de la iglesia, era como quien dice el pastor de la iglesia en Jerusalén, cuando mandaba a los líderes y Pedro los miraba, se retrataba y decía, no, yo no quiero estar con los gentiles porque a lo mejor me pueden poner mal. Y dice esto en el versículo 13, y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y miramos que Bernabé, este hombre grande que trajo a Pablo al lado de él para que fuera guiado por los apóstoles, ¿se acuerdan de Bernabé? En el comienzo del libro de Hechos, también él fue arrastrado a esto, de las comidas y de los días festivos. Gálatas estaba teniendo dificultades porque dijeron, no nomás necesitamos a Cristo Jesús, necesitamos las comidas, necesitamos todos los rituales, todo lo que es dietético, todo lo que es las comidas que comían antes en el Viejo Testamento, debemos llevarnos a cabo eso, y los días de sábado y todos los días que están en el calendario para que ser salvos también. Eso es lo que estaba pensando Gálatas, es lo que estaba diciendo Gálatas. Entonces Pedro estaba haciendo lo mismo. Y por eso Pablo dice aquí claramente, era de condenar, era algo bien grave. Porque en realidad no necesitas los días sábados, no necesitas las comidas para ser salvo, ya lo dijimos. Eres salvo por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador, amén. Y sigue diciendo él, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escuchan bien, hermano, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí claramente nos deja saber lo que estaba pensando la iglesia Gálatas, de los Gálatas. Estaban pensando que cuidando la ley, llevando las reglas y regularidades, iban a ser salvos también. ¿Vamos a agregarle esto a la salvación? No. Y el apóstol Pablo lo pone directamente a la iglesia de Gálatas y le dice, no es así la salvación. Es una gran diferencia hacer caer a tu hermano por diferentes cosas que estar agregando. Y eso es lo que dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministro de pecado. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelven a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Está diciendo el apóstol Pablo, cuando yo trato de hacer la ley, estoy muerto por medio de la ley porque no la puedo cumplir. Luego dice aquí en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fueses la justicia, entonces por demás murió, ¿quién? Cristo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en verdad, dice él esto, si por la justicia soy justificado, entonces de nada valió que Cristo Jesús haya venido a este mundo y haya entregado su vida, haya sido golpeado, haya sido crucificado y haya puesto en una tumba y resucitado el tercer día, porque no sirvió para nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y los Gálatas eran un grave problema, porque al poner obras y reglas y regularidades para ser salvo, estamos equivocados, no es así. Ahora el problema es este.
Y yo sé que me estoy yendo fuera del topic, de lo que estamos hablando. El problema es este, muchos creen en eso. Otras religiones piensan que por hacer obras, reglas y regularidades van a ir al cielo. Y no es así. Alguien dijo esto y lo dijeron así. Claro que por obras entramos al cielo. Y luego dijo, pero no obras nuestras, sino las obras de Cristo en la cruz. Ahora, las obras que hacemos son los frutos de que somos salvos. Porque Cristo Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Una verdadera persona que se entrega a Cristo Jesús genuinamente va a tener el amor de hacer las obras para el Señor. Y lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, y yo lo escuché de alguien más. Alguien paga tu deuda que tú no puedes pagar. Ponle unos 50 millones de dólares que tú debes a alguien. Vas a corte y te dice el juez, debes 50 millones de dólares, tienes que pagarlos. Tú le dices, no tengo que pagarlos. Se levanta una persona y dice, yo voy a pagar esos 50 millones de dólares por ti. ¿Cómo estarías con esa persona? Bien agradecido. Dijeras, de la que me salvó. Gracias, nos vemos. No, ¿verdad? No fuera así. Y luego la persona te dice, vamos a poner ejemplo yo, Felipe, ya que pagué tus 50 millones de dólares, no me tienes que pagar nada, pero solamente si te pido una cosa, que si vienes a ser parte de mi fábrica, tengo una fábrica de hacer X cosa, ¿me ayudarías? ¿Qué crees que le dijera yo? Si dijera no, sería un malagradecido. Malagradecido y en verdad nunca estaba agradecido con lo que él hizo. Pero mi manera de pensar era de, ok, claro que sí. Por agradecimiento por lo que hizo por mí, me libró de la cárcel, me libró de muchos años de estar en ese lugar, un pozo. Y por agradecimiento yo le voy a decir, sí, vamos, ¿qué quieres que haga? Te limpio el piso, lo que tú quieras. Haz lo que quieras conmigo. Y eso es lo que Dios nos dice. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que el libro de Apocalipsis fue escrito para sus siervos, dulas, esclavos. Y un esclavo hace lo que el amo le dice. Y aquí el apóstol Pablo está hablando en los Gálatas y dice, ustedes fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús y no es por obras, no es por leyes, no es por nada. Y en el libro de Romanos estamos viendo que es una gran diferencia de lo que está hablando el apóstol Pablo. Estamos viendo un contraste de que muchos creen que por obras y por las leyes y regularidades vamos a entrar al reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que no entramos al reino de Dios por todo eso. Entramos por Cristo Jesús. No me acuerdo dónde iba a entrar el otro día. Y me dijeron, ¿cuál es tu contraseña? Me dijeron. Yo le dije, es cristiano el joven. No me acuerdo quién era y no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Le dije, Jesucristo. Se me quedó viendo. Le dije, sí, es la correcta. No puedo entrar por esa puerta por ningún lugar. No tengo otra contraseña y es lo mismo. Por Jesucristo entramos a la vida eterna. No hay otra puerta. No podemos comprarla. No podemos ganárnosla. No podemos hacer nada por esa puerta. La única manera es reconociendo, como dije la semana pasada, reconociendo que Cristo Jesús es el Rey. No hay de otra manera. Muchos de nosotros venimos a Cristo Jesús y decimos, oh Señor, te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Está bien, pero lo aceptamos como que si en ese momento nosotros le decimos ya Rey, que Él antes no era Rey. Y es mejor, te reconozco hoy como mi Señor, porque siempre has sido Rey. Y la palabra de Dios, lo podemos mirar ahí en la palabra de Dios, dice que toda rodilla confesará que Él es Dios. Filipenses nos lo dice. Todos vamos a compadecer ante Cristo. Vamos a ser evaluados por Cristo. Pero el mundo va a ser juzgado por Dios.
en el gran último día, el gran trono blanco, el mundo va a ser juzgado. Y la palabra de Dios dice que nosotros juzgaremos también con el Señor. Y eso es impactante, amén. Eso es para otro tema, ¿no? Entonces seguimos. Y dice el apóstol Pablo en este versículo 21 de Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué impactante. Miren, estamos hablando de los Gálatas, que es muy diferente lo que estaba hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero a los romanos era algo diferente, porque era solamente de preferencias, no era de obras, no era de agregar nada a la salvación. Ellos sabían que eran salvos. Es, por ejemplo, yo, cuando vine al Señor, yo sabía que por medio de su preciosa y hermosa sangre había sido salvo, y que resucitó al tercer día para ser Señor de todos. Eso yo lo conocía con todo mi corazón. Pero yo creía que haciendo toda esta clase de rituales externos, no internos, externos, porque no estamos exentos de los 10 mandamientos, externos, iba a agradarle más a Dios. Y no era así. Me miraba más como un religioso que como una persona que había sido convertida. Miren el apóstol Pablo, vamos para Hechos, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Estoy tratando de decir esto. Mi hermano, si tú tienes diferencia con un hermano o con una hermana de cómo se mira, cómo se viste, cómo actúa, cómo ve, y quieres hacerlo tropezar, ten cuidado. Y les comenté a ustedes que cuando yo comencé a pastorear, alguien me dijo, si yo estuviera en mi iglesia predicando como tú, antes no predicaba así. Tenía una camisita de cuadritos, que me encantan, unos zapatos normales, pues todos son normales, ¿verdad? Y sin Levi's, todo lo hago, pero nada de esto. Me dijeron, ya estuviera afuera, criticando y diciendo que porque no haces eso, no estás correcto. ¿Me sentí mal? No. Me pasó por aquí, miren, no tengo pelo. No estoy jugando. Yo dije, hey, es opinión de él. Yo me voy a guiar por lo que me dice el Señor. Pero miren lo que pasa aquí con Pedro. Pedro está teniendo dificultades y Pedro sabe muy bien. En Gálatas es confrontado, pero él sabía que el Señor había hecho todo limpio. Miren lo que dice en el versículo 9, capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban, por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió, otra vez, a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Estamos hablando de que el apóstol Pedro está arriba de la azotea y va a orar, pero antes de que él ore, miramos que había un hombre justo que se llamaba Cornelio. Este hombre Cornelio estaba buscando, pues oraba y hacía limosnas. Así dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Y dice el ángel que se le aparece, el Señor ha mirado y ha escuchado tus plegarias, ha mirado tus limosnas. Manda a unos siervos para que vayan y busquen a Pedro. Entonces miramos ahí, es donde miramos en el versículo 9, Pedro está en la azotea y esto es lo que acontece. Y dice, al día siguiente mientras ellos iban, está hablando de los hombres que enviaron, Cornelio envió para buscar a Pedro. Dice, iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo, los cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Miramos que el Señor se le revela al apóstol Pedro, porque Pedro en su juventud nada de eso comía impuro.
Y el Señor le estaba dejando saber que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. Déjeme decirle algo. Aquí estamos todos limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y el problema que tenemos es esto. Y se lo voy a dejar saber porque muchas veces nosotros hacemos esa definición y muchas veces nosotros hacemos esa separación de las personas. Miramos a alguien que está mal vestido y luego ponemos el dedo hacia esa persona y mira cómo viene. ¿Cómo viene? ¿Tú crees que así tiene que venir a la iglesia? ¿Sí o no es cierto? Los miramos mal. Y no es por la apariencia de afuera. O lo miramos que es muy religioso, bien persinado, como decimos, ¿no? Los hispanos. Ay, mira nomás, qué legalista es esa persona. ¿Sí o no es cierto? No me quiero ni juntar con él. No me vaya a quemar. No. ¿Sí o no es cierto? Ouch. Y lo que hacemos es ponemos división y hacemos algo que es incorrecto. Juzgamos a nuestro hermano sin saber su corazón. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 1, dice claramente recibir al débil. Y les dije la semana pasada que recibir es una palabra tan fuerte que tiene peso. No está diciendo recibirlo en la congregación, que todos lo miren. No, tú, el más fuerte, si hay un débil, hay un fuerte. Tú, el fuerte, aquel que te crees capaz y que sabes que vives en una libertad de Cristo Jesús, toma a tu hermano, ámalo, guíalo. Y ese es el problema, que no lo hacemos. Y el apóstol Pedro está mirando aquí claramente que Dios le estaba dando un mensaje. Llega Cornelio. Y Cornelio, bueno, llegan sus hombres y al siguiente día se va para la casa de Cornelio. Y él admite que para entrar a la casa de un gentil era impuro. Pero Dios le había mostrado que lo que él limpia no es impuro. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, ustedes pueden apuntar, yo no me voy a leer. Mateo 12, 8. El Señor estaba dejando saber algo a nosotros y a los discípulos. Dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del reposo. El Señor estaba haciendo las cosas como Él quería. Y para los fariseos y los estudiosos de la ley, maestros de la ley, estaba violando el sábado. ¿Se acuerdan cuando sanaba? Y luego sigue diciendo en Mateo capítulo 2, versículo 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Miramos aquí que claramente el Señor está moviendo el día de reposo porque el Señor es nuestro reposo. Dios es nuestro reposo. Y está diciendo, va a llegar el momento que el sábado ya no se va a adorar, sino va a ser el día de la resurrección. Él es nuestro reposo. Y lo vamos a mirar en otra escritura más adelante. La palabra de Dios dice claramente que el primer día de la semana se juntaban los discípulos a orar y a estudiar la palabra de Dios. Dice que venían el primer día de la semana. Si ustedes miran las escrituras, cuando fueron a buscar a Cristo Jesús fue después del día de reposo, el primer día de la semana. Constantemente cuando se juntaban. Pablo cuando dice en sus cartas a los Corintios, cuando vengan el primer día de la semana a unirse, hagan esto y esto y esto y lo otro. Y muchos dirán, ¿y qué pasó cuando el apóstol Pablo iba a las sinagogas el día sábado? El día sábado lo hacía porque sabía que ahí es cuando iba a encontrar a los judíos. ¿Cómo, de qué manera les iba a hablar de Cristo Jesús? Pablo reprende a Pedro por lo que había hecho. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Gálatas, volvamos a Gálatas 2:13. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía. Hoy ya leímos eso, ¿verdad? Amén.
Moví la tableta sin querer. Perdón. Miramos claramente que Pablo reprende a Pedro porque estaba haciendo piedra de tropiezo para los gentiles. Dice, no, sí, la ley. Y él sabía la verdad. Lo miramos en el libro de Hechos. Lo miramos en su vida. Miren lo que dice Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Y se ve que lo había hablado temprano. Dice esto en el capítulo 7, versículo 15. Dice esto: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entraron en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Escucharon? Y en Corintios, miren esto, que esta es otra de las cartas tan impactantes. Estaban teniendo las mismas dificultades que los mismos romanos. Primera de Corintios capítulo 8, que ahí nos da un punto tan importante que estuvimos viendo hoy y que estamos viendo, el recibir a los demás con entendimiento. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice esto, el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Recibir a los demás con entendimiento, reconociendo y sabiendo que el entendimiento lo único que hace que envanece, pero mejor recibir al hermano en amor. Y eso es lo que quiere decir Pablo a los romanos. Cuando venga un hermano, yo sé que tienes entendimiento, sé que eres libre en Cristo Jesús, sé que eres libre en tantas cosas que te ha hecho el Señor, no libre en lo que es la inmoralidad, sino en rituales, en lo que es exterior, te ha hecho libre el Señor. Ya no necesitas hacer todo lo que hacían los judíos, somos libres de todas esas clases de cosas. Ya conoces eso. Pero hay otros hermanos que no han llegado a ese punto de reconocer la libertad que tienen en Cristo Jesús. Muchos de los hermanos piensan que deben de ser cosas rituales para agradar a Dios, externas. Y lo podemos mirar aquí. O lo podemos mirar en otras iglesias. Que necesitan vestirse de una cierta manera, ponerse velos, X cosa. ¿Sí o no es cierto? Y muchos de nosotros luego lo ponemos y lo juzgamos y decimos, hey, ¿sí o no es cierto? Y si tienes pelo y te lo cortas así como yo, el nuevo look, dices, ¿por qué está pelón? Que se debe crecer el pelo. O si tiene el pelo muy largo, ¿por qué lo tiene largo? ¿Sí o no es cierto? O si tienes barba, ¿por qué tienes barba? Y por qué no tienes, no tienes. A mí es una contienda. Y por eso el apóstol Pablo dice claramente en Romanos, nos dice el capítulo 14, el 1, dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Solamente son opiniones, no vienen al caso. Y en Corintios nos dice claramente el apóstol Pablo que el amor debe de reinar en la iglesia, la unificación, de en vez de estar viendo qué es lo que está haciendo mal el hermano. Aquí claramente dice en 1 Corintios, lo vuelvo a leer, el versículo 1 del capítulo 8, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos conocemos que en realidad los ídolos no son nada, son vacíos, no son dioses y no lo son. No lo son. Solamente hay un solo Dios. Y la palabra de Dios dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es Dios mismo. Solamente un Dios. Y eso lo conocemos. El conocimiento envanece.
pero el amor edifica. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, toma a tu hermano con amor. Ámalo, guíalo. Y eso es lo que podemos mirar a través de esto. El principio número 1 es que todos tienen conocimiento, pero el amor debe gobernar. El amor debe gobernar. Pero el amor debe de gobernar, porque el conocimiento simplemente se hincha. ¿Sí o no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que se hinchan la cabeza, tienen sabiduría y en vez de amar, hacen tropezar al hermano? Yo he conocido personas así. Amén. Y si no dice amén, diga ouch. Pero el amor debe de gobernar. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2 y 3. Volver otra vez a leer el versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Escucharon? Una relación con Dios. Cuando tú amas a Dios, vas a amar a tu hermano, vas a cuidarlo, vas a ser paciente, vas a ser flexible, vas a ser comprensivo y vas a levantarlo y guiarlo. Amén. Está diciendo que no fuerces tu conocimiento a una persona, sino esfuérzate a darle tu amor a la persona. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios, seguimos leyendo en el versículo 4 del capítulo 8. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que a un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miramos claramente que solamente hay un Dios que servimos. La persona débil es la persona que aún no ha llegado a creer en su libertad. Conoce que hay un solo Dios, pero tiene dificultades. Sigue diciendo en el versículo 7 y 8 el apóstol Pablo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más exceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol Pablo está diciendo en esa escritura que sea que comamos o no comamos, el Señor nos acepta de cualquier manera. Sí, hay muchas personas que piensan que nomás porque comes verduras, y hay muchos de los que son adventistas que creen que comiendo puro que es natural, puros verduras y frutas y nada de comida es religioso para ellos. Pero la palabra de Dios no le importa al Señor lo que comas. Todo lo ha hecho puro. Hasta se me antojaron unos chicharrones ahorita. Es puerco, ¿no? Y por eso para muchos es impuro. Hay algunas personas que no pueden comer esas cosas. Yo he escuchado personas, en realidad esto es verdad. Yo he escuchado personas, yo no como puerco porque en la Biblia dice que no comamos puerco. Entonces no has entendido que la palabra de Dios dice que Él ha hecho todo puro. Sí, debemos de cuidarnos. Sí, debemos de saber qué comer. Porque hay muchos que nosotros tenemos que el colesterol muy alto y le echamos a todo.
O algunos de nosotros tenemos diabetes y le echamos de todo y no nos cuidamos. Dios quiere que nos cuidemos. Pero creo yo que es importante que podamos entender que sea lo que comas, eso no va a hacer una diferencia en tu vida. Lo que va a hacer la diferencia es amar a tu hermano, que el amor gobierne. Díganme leer esta nota. Ahora bien, si vas a una persona y obligas a hacer eso en contra de su conciencia, profanará su conciencia y su conciencia lo acusará, porque tu conciencia, tienes que entender esto, tu conciencia está totalmente controlada por tu mente. ¿Escucharon? Cuando tú fuerzas a alguien a hacer algo que ellos no quieren, como lo dije en principio, violan su conciencia. ¿No les ha pasado que ustedes lo han hecho? Y si no dice amén, diga ouch. Mi hermano, por favor, no tiene nada malo que hacer eso, hágalo. No se preocupe. Y ahí va el hermano y lo hace y después tiene dificultades. Yo he escuchado testimonios de esos. Recuerdo que había un hermano que estaba predicando y decía, no hay problema que te eches unas bien frías, muertas, bien muertas. No, pues la hermana dijo, pues de aquí soy, no hay nada de malo. Y se aventó unas bien heladas, dice, y le afectó en su vida. Esa persona, no digo su nombre, pero esa persona me dijo, me afectó, porque yo creí, pero para mí mi conciencia me decía que no. Pero como era una persona espiritual y una persona que guiaba a la iglesia, le creí y violé mi conciencia y ahí estaba después, con mi arrepentimiento y mi conciencia mal. Por eso es importante, mi hermano, que te cuides. Cuida tu conciencia. Amén. Bien heladas, mira nomás. Por donde nos dio, ¿verdad? A gusto. Entonces el amor debe de gobernar. Segundo lugar, los ídolos no son nada. Ahora, primero, el amor debe de gobernar. Segundo, los ídolos no son nada. Amén. En 1 Corintios, volvemos en el versículo 8, dice esto: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol Pablo está diciendo, comas o no comas, sigue siendo igual para Dios. Primero, el primer principio, el amor debe de gobernar. Segundo principio que miramos es los ídolos no son nada. Y tercer principio es la comida no es un problema para Dios. Puedes comer lo que quieras. Wow, primero consulta con tu doctor. Puedes tener alguna dificultad en el corazón ¿ok? Hay que cuidarnos. Mira lo que dice en el versículo 9 y el 11 en 1 Corintios. Dice esto: pero mirar que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Escucha lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero mirar que esta libertad vuestra no venga a ser tropezar para los débiles, tropezadero para los débiles. Está diciendo el apóstol Pablo, lo que tú hagas, no lo hagas para hacer tropezar a tu hermano. Ten cuidado de cómo te comprendes. Si tengo que no hacer mis libertades que tengo enfrente de mi hermano, no las voy a hacer. Si tengo que hacer cosas diferentes, las voy a hacer. Miren, yo lo he dicho muchas veces y lo he dado testimonio de esto. Cuando yo estuve en India, había unas jarras, y los vuelvo a repetir, yo sé que ya lo dije, que hacían sonido. Y para mí solamente era una jarra, muy bonita, decorada, con un palo y una bolita en la punta. Para mí era una jarra nada más, un lujo o uno que, como un souvenir. Para mí. Pero para los que viven en India, no. Los que han salido de la idolatría, para ellos son idolatría eso. Y en el momento que yo estoy viendo para allá venirme para Estados Unidos, comprar un recuerdo, miro esa ollita y se me hizo muy bonita. Pero en el momento que me empezaron a decir qué era, yo en mi mente luego dije, no, ¿cómo voy a comprar esto? Me va a decir el hermano John Shirash, hey, ¿qué pasó?
Le dije, no, gracias, Señor. Seguimos caminando. Y él me dijo, qué bueno que no lo compraste porque eso no está bien. Si yo lo haya comprado, yo haya hecho tropezar a mi hermano. Yo voy a dejar de usar mi libertad en Cristo Jesús para poder agradar a mi hermano y para amar a mi hermano, para que mi hermano no caiga. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Nos está diciendo que si tienes que dejar tus libertades en Cristo Jesús para amar al hermano, hazlo. No seas piedra de tropiezo, porque la palabra de Dios dice claramente, Jesús lo dijo, yo no lo dije, y si quieres tú alegar, alega con él. El que haga tropezar a alguno de estos pequeños es mejor que se ate una piedra en el cuello y se aviente en lo profundo del mar. Dice el apóstol Pablo claramente esto, pero mirar que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Dice el apóstol Pablo, si tú estás sentado a la mesa y tienes un plato de carne bien rico, unos chicharrones o lo que tú quieras, y el hermano tuyo está al lado, dice, hey, eso fue sacrificado a los ídolos, y tú le dices, sí, ahí lo estaban vendiendo en el mercado, fui a comprármelo, pero no es nada, es solamente carne. Y le das una mordida, tu hermano puede caer. Puedes decir, ¿cómo? Espérame. Y se puede desanimar. El apóstol Pablo dice, hey, no lo hagas por tu hermano. El amor debe reinar. Y comenzamos hablando de esto porque ya va a ser tiempo de cerrar. Comenzamos esta serie hablando de que hay muchas diferencias en lo que está pasando en estos momentos, en este mundo. Los gobiernos, las inyecciones, las máscaras. Y lo que hacemos muchos de nosotros, nos ponemos a alegar con otros hermanos y salimos hasta de pleito. Y el mundo nos queda viendo y dicen, bola de locos, para ser cristiano y hacer esas cosas, ¿para qué? En vez de estar unidos. Me acuerdo de una historia de un hermano en Cristo que estaba predicando, es de Venezuela, escuché su testimonio. Y había muchos que son chavistas y otros que no son. Pero cuando llegaban a la iglesia, no se hablaba de eso, para que no tuvieran pleitos. Y ahí se unían. Ahora, déjenme decir una cosa. Sea que ustedes creen o no crean en la vacuna, sea que ustedes quieran máscara o no quieran máscara, para el Señor somos, y Él nos mantiene parados. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquel que no come, el Señor lo mantiene parado, también que aquel come. Porque eres tropiezo para tu hermano. ¿Por qué lo haces? Mejor que reine el amor. Hermanos, mis hermanos y hermanas, y los que nos van a estar viendo, no está grabando en vivo ahora, pero está grabando. Si se creen sabios, Pablo dice que el entendimiento envanece. No lo hagan. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11 de Corintios, dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y luego en el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Mira lo que está sucediendo. Si tú sabes que tu hermano es débil, en vez de hacerle caer, ámale. No lo hagas caer. Porque si lo haces caer, pecas. No contra tu hermano solamente, sino contra Cristo. Si tengo que dejar mis libertades
en Cristo Jesús a un lado, lo voy a hacer, dice Pablo. Y nos aconseja a nosotros que debemos de hacer lo mismo. Amén. Vamos a pararnos. Y vamos a seguir en esto porque no hemos terminado. El apóstol Pablo dice claramente que abremos nuestros brazos a los que son débiles, que les amemos y que les guiemos. No hay de otra manera. El apóstol Pablo dijo en el siguiente versículo: por lo cual, si la comida les es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Su libertad la dio para que el otro hermano pudiera ser fortalecido. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que lo que hemos escuchado de ti, de tu hermosa y preciosa palabra, que la pongamos en práctica, que amemos a nuestros hermanos. Si lo que vamos a hablar es para contienda, mejor pon convicción en nuestro corazón y no lo hagamos. Nos dirijamos a otro lugar. Animar al hermano, amar al hermano, a guiar al hermano o hermana. Pedimos en tu precioso y hermoso nombre, Señor, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que dé al 100%, que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad, no por medio de rituales y de leyes y de obras, sino que vivamos conforme a tu voluntad, bajo tu gracia. Y que podamos, Señor, por medio de esa salvación, la palabra de Dios dice que por sus obras los conocerán, por sus frutos los conocerán, que son salvos. No es que por medio de la salvación somos salvos, sino que por medio de los frutos se nota que somos salvos. Y Padre, pedimos, Señor, que pongas ese deseo en nuestro corazón de poder mostrar esos frutos, porque la palabra de Dios claramente nos dice también que cuando nosotros hacemos el bien, nos amamos, conocerán que somos tus discípulos. No solamente eso, conocerán y darán gloria y honra a Dios que está en el cielo, a nuestro Padre. Hoy en esta tarde te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos hecho tropezar a nuestros hermanos y no hemos hecho lo correcto, sino que al contrario, vivimos una vida que primero soy yo, egoísta. Oh Padre, en esos tiempos te necesitamos más que nunca, Señor, y que el resto del mundo pueda mirar que en verdad tú nos has salvado y que somos tus discípulos, que somos tus hijos, que somos embajadores tuyos, Señor, y que tú vives en nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pido por cada miembro que estuvo aquí hoy en este día, bendice sus vidas. Y para aquellos que no pudieron venir en este día, Señor, bendíceles. Para aquellos que nos van a estar viendo y viendo este mensaje, bendice sus vidas también, Señor. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Un aplauso, Señor, amén. Él se lo merece. Amén. Vamos a estar orando por ustedes, pero no se les olvide, mis hermanos, yo sé que va a haber más personas, pero el que quiera estar en el convivio en octubre 3 a las 4 de la tarde, entonces vamos a necesitar varones para que nos ayuden a poner todas las mesas allá afuera. Vamos a tener las mesas allá afuera, las vamos a abrir y vamos a tener el evento. Apúntense allá atrás lo que puedan traer y como dijo mi hermana Chuita, los varones que no puedan traer algo, dejen su teléfono para que ella les deje saber qué pueden hacer ustedes. Amén. Va a ser para convivir, para amarnos y para edificar el nombre de Dios. Amén. Amén.